Buenas tardes, apreciados docentes. Con el apoyo de mis compañeros de Comunidad de Aprendizaje o de CDA, hemos decidido crear esta presentación para que haya claridades en lo que tiene que ver con la preparación de las guías de trabajo en casa. Así que, bienvenidos. Debemos saber que desde la Secretaría de Educación de Medellín se dio a conocer la estrategia por tu vida y por la nuestra. Quédate y aprende en casa. Con esta estrategia se pretende acompañar a las familias y docentes en el proceso formativo de sus hijos y estudiantes, brindando herramientas que les permitan disminuir los niveles de ansiedad y de estrés a las familias para que puedan afrontar esta situación y para que la casa sea el entorno más seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa. Muy bien. Observen por favor esta imagen. Educación en tiempos de pandemia. Se las comparto porque quiero que comprendan la situación de nuestros estudiantes y que con un poco de empatía, de apertura, de comprensión, piensen en ellos. Durante estas semanas estuvieron recogiendo, pues se estuvo recogiendo la información de ellos o del acceso a los medios o recursos tecnológicos, es decir, estuvieron haciendo un diagnóstico y han podido ustedes a través de este diagnóstico hacerse conscientes de la situación que viven nuestros chicos en este momento. La crisis nos ha generado o nos ha puesto de cara con una realidad que si bien siempre la hemos tenido frente a nosotros, es un hecho que ahonda mucho más en el tema de la gran desigualdad que existe. Les dejo la reflexión, mis profes, para que en este ejercicio de construcción de las guías de aprendizaje en casa tengan siempre presentes a sus estudiantes y a sus familias y la compleja situación que están viviendo. No para compadecerse, pero sí para que seamos un poco flexibles en la forma como vamos a realimentar sus tareas o actividades, las cuales darán cuenta del proceso que se llevará a cabo con ellos. Piensen, si para nosotros no ha sido fácil, para ellos tampoco lo ha sido, y entiendan la situación por la que están pasando. Esto es algo nuevo para todos. Muy bien. Guía de aprendizaje en casa. Bueno, ¿qué es? Es una estrategia didáctica diseñada para que el estudiante pueda organizar y planificar su propia evolución e integrarla con otras actividades que posiblemente desarrollan en el plano personal o en el plano familiar. O sea, que esta guía se integra a todas las múltiples actividades que surgen en casa. La guía debe estar estructurada con orientaciones claras, permitiendo al estudiante comprender su importancia y permitiéndole que organice sus tiempos y los espacios para cumplir con las tareas propuestas. Por eso mismo la guía no puede ser muy larga, porque sabemos que en casa a veces surgen otros compromisos que generan el acompañamiento de los padres o el ejercicio de cumplimiento de sus deberes por parte de los hijos. Igualmente, el objetivo del trabajo virtual tiene que estar claro y es que los estudiantes elaboren un producto que dé respuesta a un aprendizaje en particular. Pa- eh, Apreciados maestros, en este contexto, la guía ocupa un lugar muy importante. Es un material que no solo va a orientar a los padres, sino también a los estudiantes y a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo que va a ser un material sencillo, va a estar libre de limitaciones. ¿A qué limitaciones me refiero? A que si los niños no tienen o los estudiantes no tienen acceso a los recursos técnicos y tecnológicos que dependen de la electricidad o de la conectividad, puedan acceder a estas guías de manera tangible, ¿cierto? De manera impresa. Eso ya lo establece cada establecimiento educativo o cada institución educativa. Características de la guía. Debe ser flexible, estratégica, integradora y contextualizada. ¿Qué significa esto? Que no es llevar el plan de área a la casa. No es llevar la escuela a la casa, es brindarle a los estudiantes un material con el cual no se desconecten completamente de la escuela, pero que puedan hacer de manera autónoma en casa. La evaluación obviamente no puede ser la misma que se hace en el aula, donde usted está y le puede explicar a los estudiantes. La guía debe ser integradora. ¿Por qué? Porque
se pretende que los maestros se organicen y puedan crear una sola y se trabaje desde un solo texto o desde una sola propuesta, se trabaje en varias áreas. Debe ser contextualizada, tratar de que los recursos que se le solicitan al estudiante, las problemáticas que se le presentan, sean de su contexto, muy cercanos a su realidad, puede ser a través de situaciones comunicativas o situaciones problema. Debe ser sencilla y manejable. Se recomienda que sea una por semana. Apoyarse en recursos de la red. Es importante utilizar todos los recursos, incluso los visuales, los auditivos, los escritos, para que el muchacho pueda encontrar toda la información que necesita para acercarse al conocimiento. Los talleres deben ser cortos. El grado de complejidad se va dando a medida que se va viendo la respuesta de los estudiantes. Por ahora estamos en un proceso de acondicionamiento, tanto para ellos como para nosotros. Esta modalidad de educación flexible o educación, llamémoslo a distancia, si lo quieren llamar así, requiere tiempo, un tiempo de adaptación. Esperemos la respuesta que se da. Con los trabajos ya enviados a los estudiantes y a partir de ello podemos tomar otras decisiones. Por ahora la recomendación es que los talleres sean cortos. Preferiblemente se debe enviar una sola guía, no podemos enloquecer a los padres de familia. Ellos se pueden desconfundir descargando varios archivos. Para esto es importante que los docentes de profesorado trabajen de forma cooperativa para poder realizar una sola entrega, es decir, una sola guía que recoja todas las áreas o las áreas que el establecimiento educativo decida que se van a trabajar en primaria las básicas y en secundaria las que a nivel institucional se decida, o si deciden hacerlo desde todas las áreas, entonces que sea un trabajo mancomunado. Muy bien, la guía contempla 3 procesos, muy atentos entonces. El primer momento es la elaboración de la guía. El segundo momento, el seguimiento y ejecución. Y el tercer momento, la finalización. Aquí nos estamos refiriendo al proceso de toda esta estructuración de la guía. Más adelante les voy a explicar cómo el formato o la rejilla o la plantilla con la cual pueden trabajar. Primer momento, elaborar la guía. Diseñar la guía conforme al desarrollo curricular y la programación de cada área. Obviamente vamos a tratar de trabajar más que todo por competencias, ¿cierto? Entonces es importante definir qué competencias se van a trabajar. Grabar un audio o video explicativo del paso a paso del producto que deben desarrollar los estudiantes. Es muy importante porque muchas veces con solo recibir la guía con el paso a paso no va a ser suficiente. Es necesario que el maestro grabe un audio o video explicativo donde le vaya diciendo el paso a paso a seguir con las actividades simultáneamente o una detrás de otra. Muy bien, debe llevar también una rúbrica de evaluación que debe hacer el acompañante en casa para llevar a cabo la autoevaluación de los procesos y que también lo pueda hacer o realizar el estudiante. Porque no olviden que si estamos hablando de educación y de evaluación flexible, debemos tener en cuenta en estos momentos especialmente la autoevaluación. Muy bien, el segundo momento es el seguimiento y ejecución. Es importante establecer acuerdos con los estudiantes. ¿Para qué? Para que definamos cuáles van a ser nuestros canales de comunicación. ¿Cómo lo vamos a definir? Teniendo en cuenta el diagnóstico que ya realizamos con ellos o con nuestras familias, ¿cierto? Entonces, estos canales de comunicación lo que nos van a garantizar es una retroalimentación durante el desarrollo de la guía. ¿Cuáles pueden ser? Tenemos los grupos de WhatsApp, los correos electrónicos, horarios de atención en semana, cuáles van a ser, las plataformas que se van a utilizar, si va a ser Zoom, si va a ser Classroom u otras. No olvidemos que debemos tratar de hacerlo de múltiples maneras, es decir, donde todos los muchachos o todos los estudiantes o las formas de comunicación con ellos a las que ellos puedan acceder de una manera más fácil, llamémoslo así, porque todos no tienen acceso a plataformas, entonces hay que ser como donde implementar estrategias y acciones donde todos se involucren y donde todos puedan participar y no unos pocos. Tercer momento, finalización. Muy bien,
Importante la fecha de entrega de retroalimentación por parte de docentes, establecer como fechas claras y organizadas de cuándo van a ser los procesos de retroalimentación, porque el docente necesita también un tiempo para estar revisando las actividades o tareas enviadas por los estudiantes. Y también la fecha de entrega de los productos o las evidencias. ¿Cuáles? Las que nosotros esperamos que ellos nos envíen para que nos demuestren los aprendizajes que planteamos en la guía y que sirven de base para que les demos una valoración, teniendo en cuenta pues como el proceso evaluativo, que si bien en estos momentos se dificulta un poco, igual no lo vamos a dejar de lado. Momentos del aprendizaje. Más adelante se los voy a explicar uno por uno, aquí solo los vamos a enunciar. Recordemos, estos son los momentos del aprendizaje. Los vamos a recordar antes de proceder a la explicación de los componentes de la guía que nos propone la Secretaría de Educación con los lineamientos del Ministerio de Educación y la propuesta de guía que les voy a mostrar a partir del trabajo que he realizado con mis compañeros. Momentos del aprendizaje, momento de exploración, qué voy a aprender, momento de estructuración, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Momento de práctica y ejecución, practico lo que aprendí. Momento de transferencia, cómo sé que aprendí. Y momento de evaluación, qué aprendí. Obviamente, todos los momentos en la guía se pueden percibir de manera explícita o implícita, ya eso lo deciden a nivel institucional, y si se van a trabajar todos los momentos del aprendizaje. Muy bien. Momento de exploración, ¿qué voy a aprender? En la guía, ustedes le pueden proponer a los estudiantes una preparación básica en torno a las fuentes de consulta a los que ellos puedan acceder para que tengan un marco de referencia sobre el eje temático y los aprendizajes que se van a desarrollar. Además, recursos de apoyo, material del entorno que despierten el interés, motivación y centren la atención de los estudiantes por el aprendizaje. Esto vendría a ser la primera parte de la clase donde estamos sensibilizándolos o preparándolos para el conocimiento nuevo. Ahora viene el momento de estructuración, lo que estoy aprendiendo y lo vamos a unir con el momento de práctica, practico lo que aprendí. Momento de estructuración y momento de práctica o ejecución, en estos dos momentos se conceptualiza y se practica lo aprendido. Ustedes como docentes van a proponer estrategias de organización de las temáticas, los recursos, los tiempos, teniendo en cuenta el contexto y la situación que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Igual que el objetivo de aprendizaje y los productos esperados. En este momento se relaciona el contenido de aprendizaje con la experiencia de los estudiantes. Estamos acá en el momento de práctica, ¿cierto? Se hace el aprendizaje en contexto. Se deben incluir contenidos que permitan la comprensión de lo conceptual, ¿cierto? Que van a abordar los estudiantes con el material. Para esto se sugiere vincular actividades sincrónicas, que son las que son en la inmediatez, y asincrónicas, las que ellos pueden participar en cualquier momento, que pueden hacer, no tiene que ser en un horario definido, sino que ellos lo deciden dependiendo de la organización del día que tengan o de las rutinas de trabajo que tengan, de acuerdo a la complejidad del aprendizaje planteado. Es el paso del saber al saber hacer. Muy bien, mis profes, entonces estamos ya pasando al momento de transferencia. Este es un repasito. Momento de transferencia y evaluación lo organizamos en uno solo, pensando en la guía que se les va a proponer. Transferencia, ¿cómo sé que aprendí? Evaluación, ¿qué aprendí? Muy bien. En este momento se planea la forma como vamos a orientar que nuestros muchachos nos hagan las devoluciones. Cómo ellos nos van a transferir o a demostrar lo comprendido durante el desarrollo de la guía. Y con esto podemos constatar si se logró o no el objetivo de aprendizaje planteado al inicio de la guía. Se propone que ustedes, o les proponemos que ustedes incluyan estrategias que promuevan el uso del conocimiento ya adquirido en situaciones contextualizadas, de acuerdo con las orientaciones dadas o con las recomendaciones que ya están en la guía, y que determinan los criterios con los cuales
cuales se realizará la valoración del trabajo entregado. Es decir, ¿qué voy a tener en cuenta yo como maestro para que el estudiante me demuestre que se aprendió lo que yo quería con el objetivo planteado inicialmente y el eje temático a trabajar? Acá se sugiere que de pronto se agreguen unas rúbricas o rejillas de autoevaluación. Bueno, mis profes, aquí les comparto los componentes de la guía de aprendizaje en casa, una síntesis de lo propuesto por el Ministerio de Educación o por la Secretaría, pues en asocio con de la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta los lineamientos del ministerio. Entonces, comprende, ¿cierto? El grado en el que está el estudiante o el grado para el que va dirigida la guía, el nombre del estudiante o del docente, ya como ustedes definan, porque si hay algo que queda claro es que cada establecimiento educativo va a definir la forma como va a trabajar o cómo van a elaborar las guías, pero es importante tener en cuenta estos lineamientos, el área o asignatura, la duración es el tiempo estimado para el desarrollo de la guía en términos de horas, de días, de semanas, incluso el tiempo de entrega o el tiempo que van a poder destinar a la elaboración de la misma o al desarrollo de la misma más bien. La fecha en la que se envía la guía a los estudiantes, fecha en la que los estudiantes deben enviar las evidencias, ¿cierto?, de la guía. Las competencias a desarrollar, todo esto está en las planeaciones, en los planes de área, los aprendizajes esperados, los ámbitos conceptuales o ejes temáticos que se van a abordar de acuerdo con la estructura del plan de aula o de clase, la metodología, el momento del aprendizaje, es decir, si es un momento de exploración, si va a ser un momento de estructuración o si va a ser el momento de transferencia. El docente lo debe tener claro cuando esté elaborando la guía. Las actividades a desarrollar, perdón, los recursos y la bibliografía. Este material yo se los puedo compartir en al correo para que ustedes después lo miren. Esta es la propuesta que plantea la Secretaría de Educación teniendo en cuenta los lineamientos del ministerio. Ahora bien, acá les traigo una propuesta un poco más sencilla o más bien que condensa la información anterior, porque si bien es importante tenerla clara, ustedes ya la tienen en sus planes de área. Entonces, hay información que no sería necesario repetir acá en esta guía. Entonces, esta cuenta con los datos del establecimiento educativo, el número de guía, el área o asignatura, el grado al que va dirigido, el grupo, el nombre completo del estudiante, la fecha, el eje temático, el objetivo. Acá ya vendrían las actividades a desarrollar. Acá ya vendría todo lo que tiene que ver la práctica y la forma como los estudiantes nos van a demostrar lo que aprendieron. Y acá vendría la bibliografía y los enlaces alternos. En actividades a desarrollar, quiero que tengan presente lo siguiente y son unas como premisas. En actividades a desarrollar, yo les propongo o les proponemos desde el grupo pues que nos reunimos a organizar esta información es que se incluyan los momentos del aprendizaje en esta primera parte, que son la exploración, estructuración y práctica. Que las actividades propuestas deben seguir la estructura de una unidad o secuencia didáctica, deben estar en concordancia o en coherencia con el modelo pedagógico, los lineamientos de plan de área y de aula y respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta la flexibilización curricular. Es importante explicitar las estrategias de aprendizaje que se van a utilizar y momentos para el desarrollo de estas. Es decir, debe ser muy descriptiva, tan descriptiva que el estudiante que tiene acceso a Internet pueda desarrollar las actividades propuestas, así como el que no tiene este recurso. Las instrucciones tienen que ser tan claras que en ellas se incluya el paso a paso de las actividades que el estudiante debe desarrollar en casa y tener en cuenta que estas instrucciones, si el estudiante es pequeño, las instrucciones serán seguidas por sus padres o por cuidadores. Esto es lo que debe ir en las actividades a desarrollar, es decir, qué debe hacer el estudiante, tratando de tener en cuenta los momentos del aprendizaje que les expliqué ahorita y que en este caso serían exploración, estructuración y práctica. Acá en esta segunda parte sería practico y demuestro lo aprendido. Entonces deben incluir acá los momentos del aprendizaje que son transferencia y evaluación, si llegamos o alcanzamos hasta la evaluación. Y si no, práctica y transferencia, ya ustedes le dan, lo organizan como quieran a nivel institucional. Es decisión de ustedes adoptar el modelo de guía
que quieran, atendiendo a sus necesidades. Se sugiere acá agregar una rúbrica. ¿Para qué? O una rejilla para que el estudiante le haga seguimiento a su proceso. Y no solo para eso, sino también para que el estudiante y el maestro también pueda valorar y ver el alcance, ¿cierto?, de la propuesta de guía. Muy bien. Se deben proponer estrategias o actividades de ejercitación de lo desarrollado en la guía, teniendo en cuenta los ejes temáticos y los objetivos planteados al inicio de la misma. Esta partecita que les estoy mostrando acá es la evidencia del trabajo y los productos del trabajo realizado por los estudiantes en casa. Aquí redundé un poco, pero ahí me disculpan. Bibliografía y enlaces alternos es este cuadrito. El maestro sugiere acá materiales de consulta alternos, videos, juegos en línea, películas, el acceso a algunos blogs sugeridos para que los estudiantes puedan ampliar, profundizar o para que practiquen y apliquen lo aprendido. Ustedes me podrían decir, ay, es que tengo estudiantes que hicieron la guía en menos tiempo del que estaba previsto. No hay problema. Los estudiantes que están más adelantaditos van a encontrar acá material sugerido para que sigan fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Muy bien. Los estudiantes que están un poco más rezagados en el proceso, que se les dificulta un poco más la comprensión o la apropiación conceptual, también van a encontrar ejercicios acá o sugerencia de ejercicios para que puedan acceder a ellos y puedan ejercitarse. Espero que haya quedado clara esta plantilla de guía y cualquier duda que tengan pues me la pueden hacer al correo electrónico o vía telefónica o vía WhatsApp. Bueno, mis profes, vamos a continuar por acá. Revisión y diseño de guías de aprendizaje. Cuando ya esté elaborada la guía, y esto va especialmente para los coordinadores y los mismos maestros pueden evaluar sus guías. Cuando las tengan elaboradas pueden ser sometidas a estas preguntas o a estos ítems, ¿cierto? Para comprobar su pertinencia. La guía cuenta aquí con servicios virtuales o más bien con recursos virtuales, ¿sí o no? El lenguaje es cercano a los estudiantes. La guía motiva a que el estudiante la haga. Es llamativa para él, es interesante, es cercana a él. La guía muestra unas orientaciones que facilitan su desarrollo. Realimenta tareas, se evalúa formativamente, la guía tiene una rúbrica o una plantilla o tiene una forma como los estudiantes nos pueden demostrar que alcanzaron los aprendizajes esperados. Y por último, que no sean solo tareas, talleres o actividades, la guía debe tener también una fundamentación conceptual muy importante. Que tenga fundamentación conceptual, porque no podemos llenar a nuestros estudiantes de solo talleres, de solo actividades y sin fundamentación conceptual. Bueno, mis profes, algunas estrategias evaluativas. Ya nos dimos cuenta que con esta emergencia sanitaria en Colombia, nos hemos visto obligados o abocados a un cambio profundo de la forma como hemos venido enseñando y las metodologías a través de las cuales hemos venido evaluando. Entonces, este es un momento privilegiado. Es un reto muy grande, pues debemos asumir una actitud de apertura o una capacidad de apertura. O la apuesta es a validar que en estos momentos los estudiantes deben adquirir un aprendizaje que sea para la vida, pero no solo el estudiante, también nosotros. El aprendizaje que ellos adquieran para la vida debe dar respuesta a los problemas cotidianos a los que se tiene que enfrentar. En estos momentos ellos y nosotros también como seres humanos. Así que esto nos exige un gran reto a nosotros. Nos toca reinventarnos, replantear nuestras prácticas, revisar nuestras prácticas. Por eso el énfasis no debe estar ya no tanto en los contenidos, sino en la formación por competencias. Esto es lo que el estudiante puede hacer con el aprendizaje en su vida diaria, es decir, qué sabe hacer con lo que aprendió con nuestra guía.
Para ello es importante retomar elementos y aspectos que habían sido descuidados en el proceso evaluativo o que muchos no tenían en cuenta o no teníamos en cuenta. Son ellos las competencias socioemocionales, es decir, la gestión de las emociones. ¿Cómo reacciono? También se debe tener en cuenta el estado emocional en el que están en estos momentos. Entonces es bueno también nuestras guías que tengan un componente donde se les motive y donde también se les incentive esa parte y se les den como instrucciones o tips o pautas para tramitar o gestionar estas emociones y sentimientos. Debe tener también críticas argumentativas, es decir, anteriormente o muchos docentes no lo hacen, solo se contextualizan o solo se ubican en la tarea que debe entregar el estudiante. Pero es bueno que con todo lo que está pasando en el país aprovechemos esto, sobre todo en los grados superiores, para generar espacios de debate, foros, en los que ellos también puedan asumir posturas o puedan opinar sobre lo que se está viviendo. Y competencias ciudadanas, que reconozca sus derechos, sus deberes, también también hay que aprovechar para hablarles del distanciamiento social que se requiere en estos momentos, también de la forma o de la solidaridad que debemos promover, del trato con el otro, de cómo las redes de alguna manera ya muestran de manera escueta, porque ya todo el mundo quiere fotografiar lo que le está pasando al otro, y hay que crear como en ellos esa conciencia de que no es la mejor manera y que lo que hacemos con todo este tipo de prácticas es generar más caos, asustar más a la gente, generar en ellos una sensación de incertidumbre y de miedo. Entonces es bueno como generar esa conciencia en ellos también de la manera como ellos pueden asumir una postura frente a los medios y también ser selectivos con la información que les llega. Aprovechemos este momento coyuntural en beneficio de nuestros estudiantes y los aprendizajes que pueden quedarle a ellos para la vida. Muy bien, actividades o propuestas evaluativas. Entonces, aparte de las competencias que algunos maestros ya no trabajamos o que normalmente no trabajamos porque nos centramos solo en los contenidos del área y a veces trabajamos de manera como si el conocimiento fuera fraccionado y no fuera uno solo, aquí entonces se les propone unas actividades o propuestas evaluativas. ¿Qué permiten todas estas? Fortalecer el proceso de aprendizaje y alcanzar el logro de los objetivos, el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje que se plantean en los estándares, ¿cierto? Que ustedes saben que nuestros planes están fundamentados en ellos. Tanto el docente como el estudiante se pueden apoyar en estas actividades o propuestas evaluativas. Tenemos por acá el texto argumentativo, muy importante. Se valida mediante los argumentos de hecho de autoridad que dan respuesta a una temática planteada y que se pueden demostrar desde la narrativa escrita o desde la oralidad, de que ellos nos pueden grabar audios o videos asumiendo posturas frente a determinadas temáticas de actualidad. En este tipo de textos podemos incluir el ensayo, la reseña, la relatoría, el artículo, el debate, entre otros. Textos expositivos. En este texto se pueden desarrollar los contenidos de aprendizaje, la parte conceptual. Tratemos de utilizar varios tipos de texto en las guías o un solo tipo de texto y alrededor de ese texto organizar las guías desde todas las áreas con un solo texto. También el texto informativo. Sabemos que es un texto que se caracteriza por la objetividad de la información. Entonces también nos sirve para llevarlo pues a nuestras planeaciones de las guías de aprendizaje en casa. El texto descriptivo nos sirve mucho como recurso para la producción escrita. Es muy bueno porque nos ayuda a ser organizados, a trabajar la parte sistemática de la lectura de textos, el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativa y propositiva. Y también nos permite mirar la manera como ellos nos están narrando, incluso en el orden cronológico en que lo hacen. Muy bien, eso incluye también, podemos trabajar por ahí el seguimiento de instrucciones. El foro, muy interesante para el trabajo en casa, como un espacio de debate que permita que varios participen, que lo hagan de una manera respetuosa. Aprovechamos para trabajar las competencias ciudadanas. Se puede hacer de manera colaborativa o cooperativa.
Ya ustedes van mirando con estas propuestas o con estas actividades evaluativas con cuál se sienten más cercanos o cuál pueden trabajar con sus estudiantes. Mapas conceptuales, mentefactos o mapas mentales. Si algo tenemos claro es que nuestros estudiantes son muy visuales y que el conocimiento es más cercano a nosotros cuando está representado de manera gráfica. Entonces, todos estos diseños conceptuales sintetizan un contenido, un texto, un eje temático que necesitemos trabajar, incluso a partir de una lectura de un texto que nosotros le planteemos al estudiante. Él nos puede construir un mapa conceptual, un mentefacto, un mapa mental. Ya ustedes van mirando cuál es la que más se adapta al contexto, pero también a los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes y a las características propias de nuestra población. Elaboración de material visual en los folletos, los plegables que ellos nos elaboren, los afiches, que nos sirven, que son formas de representación visual, que nos sirven para dar cuenta, lo mismo que los mapas conceptuales, mentefactos o mapas mentales, que dan cuenta del conocimiento que ellos han adquirido y la apropiación del mismo. Entonces podemos utilizar todos estos recursos para no hacer siempre lo mismo. Haga un resumen de tal texto, lea el texto y elabore el resumen, como casi siempre son las prácticas de nosotros los maestros. Debemos ir transformando, ir pensando también que el estudiante con la repetición de ciertas prácticas ya le pierden el sentido. Bueno, mis profes, herramientas y dispositivos didácticos digitales. ¿Qué pasa? Nosotros encontramos muchas herramientas y ahora sí que nos ha llegado información al respecto. O sea, ya nuestros celulares están llenos de información de capacitaciones en la web, de capacitaciones sincrónicas o asincrónicas, de diseño de páginas. Tanta información tiene a muchos maestros sobresaturados. ¿Por qué? Porque esa información que llega y llegue ya el maestro o nosotros como maestros ya no alcanzamos a revisar toda esa información. Por eso yo les reúno acá pues como algunas propuestas que ustedes pueden tener en cuenta y que puede trabajar también con sus estudiantes, sobre todo con los que tienen acceso o no tienen acceso a los medios digitales y tecnológicos. El blog educativo, ustedes lo pueden utilizar para que los estudiantes por medio de este sitio web puedan publicar contenido, puedan enviar las tareas o ustedes les puedan publicar a ellos informaciones, se hace de una manera más cercana. Lo importante de los blogs es que permiten el trabajo online y que los estudiantes pueden acceder a él en cualquier momento del día. Porque sabemos que hay en algunas casas, hay un solo computador, 6, 4, 5 niños estudiando y entonces todos no pueden acceder simultáneamente a estos recursos. Muy bien, tenemos entonces la comunicación sincrónica, es aquella que ustedes saben, ya les expliqué ahorita, que sea de manera simultánea, donde uno de los participantes actúa o presenta o explica algo e inmediatamente esa información le llega a todos. En estos momentos pues se están explorando múltiples posibilidades, desde muchas universidades se están planteando cursos virtuales gratuitos sobre el tema, entonces ustedes deben aprovechar o si quieren lo aprovechan para que empiecen a montar blog educativos, aunque sé que sabemos, pues sé que en estos momentos tenemos múltiples ocupaciones, podemos como sacar el tiempecito para ello. Muy bien. Cloud, ¿cierto? O también conocido como la nube, se refiere al alojamiento de información en Internet, es decir, cualquiera puede acceder en cualquier momento porque esa información está en Internet, es decir, en la nube es información que ustedes pueden manejar con sus estudiantes. La sigla FAQ o llamada pues por nosotros como preguntas frecuentes, es una sección muy interesante en donde se reúnen y se organizan preguntas, las preguntas más comunes entre los usuarios de determinadas plataformas y a través de ellas se pueden aclarar dudas. Entonces la persona en lugar de remitirse al maestro va y busca las preguntas frecuentes y puede darle solución a las situaciones problema o a las situaciones que esté presentando en ese momento y lo reúne a todos. Bueno, las flashcards o e-cards son las fichas de estudio muy utilizadas, como decir por decir fichas bibliográficas.
que les sirven para que ellos memoricen datos, para guardar información o para memorizar vocabulario. Hoy en día las encontramos también digitales, se puede acceder a ellas desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Algunas son más incluyentes, pues unas de estas herramientas o dispositivos digitales son más le permiten al estudiante acceder más fácilmente a algunos estudiantes y a otros no tanto porque no tienen acceso a estos recursos tecnológicos o no tienen internet en sus casas, pero ustedes van mirando después de este diagnóstico que realizamos cuál les sirve más. Streaming, muy bien, videoconferencias y las conferencias web, que son estas webinars que se dan entre dos o más personas, que permite a los asistentes interactuar y compartir documentos y aplicaciones. La videoconferencia ya saben qué es, cuando usamos distintas plataformas que se dan de manera simultánea, donde el audio y video se complementan y permiten que incluso se generen clases a través de ciertas plataformas. Muy bien, aquí vamos a encontrar entonces que desde el Ministerio de Educación nos comparten unos materiales educativos. Tenemos materiales educativos tangibles y materiales educativos digitales. En materiales educativos tangibles tenemos los libros de Preso entre textos, que son de matemáticas y lenguaje, las unidades o secuencias didácticas, las guías, los cuadernos, las actividades manuales, que no solo nos facilita el Ministerio de Educación, sino que también nosotros los tenemos de todo el trabajo que hemos realizado en este tiempo, de nuestras planeaciones. Los materiales educativos digitales, tenemos entre ellos los textos electrónicos, los software, los videos, los audios, los sitios web y las redes sociales como recursos que podemos utilizar y que todos son educativos. Hay que aprovechar estos materiales y estos recursos. Entonces acá les quiero hablar de un material imprimible que nos comparten desde el Ministerio de Educación. Es la selección de una serie de materiales del modelo educativo flexible que se llaman Retos para Gigantes transitando por el saber. Profes, hay para todos los grados de la básica. Aprovechen esos materiales, nos brinda herramientas para continuar con el proceso educativo de forma autónoma y permiten que de ahí se saquen materiales o recursos para la preparación de las guías. Busquen ese material. Si no pueden acceder a él, ya les voy a pasar los enlaces para que los descarguen. O ustedes le dan en internet Colombia Aprende, retos para gigantes e inmediatamente se despliegan la cantidad de posibilidades. Se les informa de una vez que este no es un material para trabajo interactivo, es un material para que sea impreso, un material imprimible que se debe entregar a los chicos que no cuentan con recursos o tecnológicos en casa. También estos materiales nos brindan herramientas para que los chicos puedan seguir trabajando en su casa de forma autónoma y no necesitan al maestro al lado, sino que lo pueden hacer de manera independiente. Están organizados por grados, con carpetas y guías semanales para estudiantes. Muy interesante el material, se lo recomiendo para que le den una miradita. Libros electrónicos. Profes, yo les voy a mandar este enlace. Este es un material colectivo que algunos tutores del PTA de la ciudad de Medellín construyeron y abordan 3 líneas: gestión de aula, lenguaje y matemáticas. Igualmente se encuentran los libros en formato digital del programa Todos Aprender y junto con la colección Semilla, que son los textos que tenemos en los colegios. Ese es el enlace. Aquí está la tabla de contenido de los materiales, entonces ustedes encuentran materiales de matemáticas, encuentran materiales de lengua castellana, encuentran materiales del programa Todos Aprender, los cuadernillos y libros del programa y los pueden descargar en ese enlace. Me devuelvo para el enlace, miren bien, www.migdiseños.com/lia _catálogo slash. Igual yo se los voy a compartir. Muy bien, acá tenemos pues la explicación de los materiales del programa, las guías de matemáticas del programa Todos Aprender, que son PRES, y entre textos que van de primero
al grado quinto. También tenemos los de transición que se llama, que ya están pues como, ya están impresos. Lo que pasa es que con esta situación de la pandemia no pudieron llegar a las instituciones educativas, pero ya es un material con el que se puede contar para los grados primero y segundo. También lo tengo digital, yo se los puedo compartir. Muy bien, materiales para transición. Tenemos que enseñar Colombia. Podemos ver Profe en tu casa. Aquí les tengo el enlace. Se pueden trabajar las competencias básicas ciudadanas y socioemocionales. También tenemos que en Telemedellín hay un programa que se llama En Casa Aprendemos. Todo esto son estrategias que ustedes pueden utilizar y compartirle a los estudiantes en los enlaces que yo les puse. Ustedes seleccionan el material, le mandan el enlace al estudiante. ¿Y dónde se lo van a mandar? En la guía. ¿En cuál guía? En esta partecita donde yo les dije que podrían poner bibliografía y enlaces alternos. Ustedes buscan el material y se lo agregan ahí a los estudiantes, el enlace. Y así todos pueden acceder a él, pero no tiene que ser obligatorio porque hay chicos que no van a poder acceder a este material porque no tienen internet en casa. Muy bien. Aquí encontramos ya entonces materiales para todos. Tenemos en la página de Colombia Aprende materiales específicos para preescolar, materiales específicos para la básica primaria, para la secundaria y para la educación media. Es decir, primero a quinto, básica primaria, secundaria activa, sexto a noveno y educación media, décimo y once. Observen bien, yo les voy a mandar estos enlaces y ahí encuentran material para todos los grados y muy interesante la estructura porque comprende los momentos del aprendizaje que ahorita les expliqué. Bueno, ahora con toda esta información, ¿cómo hago la guía? ¿Por dónde empiezo? Una pregunta bien interesante después de toda la información que ya les di y después de todos los recursos, enlaces que les compartí. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero, ustedes van a pensar en sus estudiantes y van a seleccionar un texto o un video que sea acorde al grado que usted acompaña. Piensen en el grado que acompañan y piensen y empiecen a rastrear un texto o video que sea acorde al grado que acompañan. Para ello vamos a tener presente los términos de inclusión y flexibilidad. Ojalá sea el texto en la misma guía que se recomiende un texto y que esté ahí escrito y que se recomiende el enlace para que el estudiante pueda acceder al video o al audio para que ahí los incluyamos a todos. No significa hacer guías para nuestros niños con necesidades educativas especiales o en situación o condición de discapacidad. Nos referimos es que sea una sola guía donde todos quepamos, donde tanto el niño que está diagnosticado como el que no está diagnosticado pueda realizar las actividades. No olviden también el concepto de flexibilidad, especialmente en lo que se refiere a la evaluación. No podemos evaluar como lo veníamos haciendo. Podemos encontrarnos en estos momentos, la próxima semana o dentro de 2 semanas, estudiantes que no han podido acceder a los recursos. Puede ser que estén fuera de la ciudad o estén en el campo o están en un lugar lejos de la mamá porque la mamá lo tuvo que dejar con unos cuidadores y esas personas no tienen acceso a internet. Entonces, cuando ellos lleguen al aula van a llegar muy perdidos. Hay que empezar a ir pensando en estos niños. Por eso la evaluación no puede ser como la veníamos haciendo y repito, no puede ser que enviemos actividades o talleres donde los niños vean ahí un enlace y no, o que en la guía encuentren un enlace y que solo puedan acceder los que tengan internet. Entonces, si usted le está proponiendo un videíto, busque un texto, ¿cierto? Escrito y se los pega en la guía que tenga que ver con lo mismo que dice el video o que esté relacionado con la parte, con el momento del aprendizaje y del eje temático que usted desea trabajar. Aquí viene otro punto entonces, pensar en los ejes temáticos que desean desarrollar. Es mejor calidad que cantidad.
No, por favor, no recarguen mucho esas guías. Las guías tan recargadas con tantos puntos lo que hacen es agobiar al estudiante y al padre de familia. Solo pónganse en el lugar de sus niños o de sus estudiantes, de sus adolescentes, la situación que están viviendo. Entonces, si los recargamos mucho, aparte de eso, ellos tienen que cumplir y los padres de familia deben cumplir con actividades familiares, actividades de la casa y fuera de eso cumplir con estas guías, entonces no se le va a facilitar el trabajo. No es regalarles, que quede claro, es pensar en que sean consecuentes con el tiempo, que vayan alineados con el tiempo de proyección de estas actividades o con el tiempo de desarrollo de la guía. No lo recarguemos tanto, ya nos dimos cuenta, lo estamos viviendo en nuestras casas, el tiempo y el trabajo desde la virtualidad casi no rinde, es desgastante. A eso sume el estrés por el que están pasando los padres de familia, los estudiantes y en este momento también muchos maestros. Entonces no recarguemos más. Muchos de ustedes son padres de familia. Piensen en cómo les gustaría que fueran las guías que van a llegar a sus casas para sus hijos. Asimismo, hagan las suyas, pensando en eso. Muy bien. Con el texto o video ya preparas la guía para la clase, entonces vamos. Primer punto, seleccionar un texto o video que sea acorde al grado que acompaña. Tener presente los términos de inclusión y flexibilidad. Pensar en los ejes temáticos que se desean desarrollar. Ya con estos 3 puntos, ya los tenemos en cuenta, tenemos el texto, ya tenemos el enlace para el video, tenemos múltiples formas o les estamos presentando múltiples formas para que el niño acceda a esta información, estamos utilizando lo visual, lo auditivo. También incluso podemos incorporar ahí lo kinésico, ya ustedes van mirando de qué manera. Ustedes son muy creativos para eso. Ya tenemos también los ejes temáticos o el eje temático que vamos a desarrollar. Ya ustedes deciden a nivel institucional si las guías van a ser semanal, se van a presentar de manera quincenal o mensual, ya ustedes lo determinan, eso es institucional, ustedes lo deciden. Ya con todo esto anterior, con todo lo anterior y con el texto video, empiece a preparar la clase, teniendo en cuenta las instrucciones dadas y el área que acompaña, profesores, instrucciones claras, contundentes, precisas, el paso a paso. Y por último vas a grabar un video explicando lo que deben hacer los estudiantes con el paso a paso. Aprovecho para pedirles un favor. Como decía el director de MOA, somos empleados públicos, así como públicas son nuestras acciones. Mucho cuidado con el trato que le dan a los padres de familia por estos medios. Los recursos o los medios o recursos tecnológicos o las plataformas que utilicen para comunicarse con ellos deben ser cuando se dirija al padre de familia, lo debe hacer de una manera respetuosa, de una manera paciente. No olviden que todo esto se va a convertir en evidencia del trabajo que estamos realizando. Evite ese inconveniente. Si usted en un momento está ofuscado con un padre de familia, no le responda en ese momento. Hágalo después. El video explicando lo que deben hacer los estudiantes con el paso a paso, usted lo va a grabar. Cuando usted lo grabe, lo escucha y ahí sí se los manda. Un video que sea tan claro que si los padres de familia preguntan es porque de verdad hay algo que no entienden, pero tratar de que sea muy, muy claro, muy contundente, muy preciso, muy paso a paso. Bueno, yo creo que acá ya tienen elementos para que empiecen a realizar sus guías. Más adelante trataré de grabarles un video con un ejemplo de ser posible. Y bueno, mis profes, aquí estamos terminando entonces esta presentación. Le quiero agradecer a mis compañeros de PTA a quienes se unieron como a la organización de esta presentación, sobre todo como a ayudarme a darle forma y fuerza a esta idea. Muchas gracias para todos, que tengan una feliz tarde.